Era una noche de invierno de 2016 en el pequeño pueblo de Loncoche, al sur de Chile. La lluvia golpeaba el techo de zinc de una antigua casona que funcionaba desde los años 80 como emisora local, Radio Horizonte 103.9 FM. A esas horas, las 23 en punto, la mayoría del pueblo dormía, pero algunos insomnes, camioneros en ruta y guardias nocturnos escuchaban religiosamente un programa que se había vuelto un clásico. Voces en la oscuridad, conducido por Julián Rivas y Matías Contreras. Ambos eran locutores veteranos, amigos desde hacía más de una década, con voces graves y cálidas que acompañaban las madrugadas del sur chileno. Su formato era sencillo, llamadas de oyentes contando experiencias paranormales, música ambiental tenue y reflexiones sobre lo desconocido. Lo que esa noche ignoraban era que una voz distinta se sumaría a la transmisión, una que no provenía de ningún teléfono, ni de ningún ser vivo. A las 23:47, Julián observó cómo el teléfono de cabina comenzó a parpadear. La pantalla, curiosamente, no mostraba ningún número entrante. Solo aparecía la palabra desconocido. Debe ser otro bromista, murmuró Matías, girando el micrófono hacia él. Julián, curioso, presionó el botón de línea y saludó con la voz profesional que lo caracterizaba. Buenas noches, habla Julián de Voces en la Oscuridad. ¿Con quién tengo el gusto? Por 3 segundos, solo se oyó interferencia estática, un zumbido seco, similar al de una vieja grabadora rebobinando. Luego, una voz femenina, temblorosa y casi susurrante, respondió. Con Ana. ¿Desde dónde nos llamas, Ana? Preguntó Julián. No, lo recuerdo. Hace frío aquí. Matías levantó una ceja. Sonaba demasiado real para ser una broma. Escucho la lluvia, pero no puedo ver nada. La voz se quebró y, de fondo, se percibió un eco, como si la llamada proviniera de un lugar vacío, metálico, donde el sonido rebotaba con un timbre hueco. ¿Estás bien, Ana? Insistió Julián. ¿Podemos ayudarte en algo? Ya lo intentaron, respondió ella, apenas audible. Pero nadie me encontró. De pronto, la línea se cortó. Matías soltó una risa nerviosa. Debe ser alguien con demasiado tiempo libre. Julián no respondió. Había algo en el tono de esa voz, algo demasiado humano, pero a la vez, distante, como si hubiese viajado a través de otra frecuencia. A las 1 de la mañana, cuando el programa terminó, Julián decidió revisar la grabación del segmento para identificar de dónde había provenido la llamada. Insertó la cinta en la vieja consola TEAC, que aún usaban para grabar respaldo de audio. Pero al avanzar la cinta, notó que el fragmento correspondiente a la llamada no contenía la voz de Ana. Solo se escuchaba ruido blanco, intermitente, y un extraño zumbido rítmico, como una respiración entrecortada. Matías se burló. Quizás fue una falla del sistema, viejo. No le des más vueltas. Pero Julián no pudo dormir esa noche. Al llegar a su casa, revisó los foros locales de radioaficionados. Uno de ellos mencionaba que esa semana, varias frecuencias del sur habían captado transmisiones anómalas, con voces distorsionadas y coordenadas numéricas repetidas. Eran mensajes sin origen conocido. Lo inquietante era que la frecuencia 103.9, la suya, estaba entre las reportadas. La noche siguiente, todo transcurría con normalidad hasta las 12:12 de la mañana. Mientras leían una historia enviada por correo electrónico, la consola volvió a encender la luz de llamada, pero esta vez sin que nadie la activara. El auricular emitió un sonido grave, como si la voz viniera desde lo profundo del agua. Matías, intrigado, acercó el micrófono. Y entonces, nuevamente, la misma voz femenina emergió. Julián. Él se congeló.
Esa vez, ella dijo su nombre. No cortes, no apagues la radio. Si lo haces, me quedaré sola otra vez. Un golpe metálico retumbó en la cabina. Las lámparas del techo parpadearon y una ráfaga de aire helado cruzó el estudio. Los dos se miraron sin entender qué pasaba, pero el sonido se intensificó. Ahora eran golpes en las paredes, como si algo caminara dentro del aislamiento acústico. No era lluvia, susurró Ana. Era tierra cayendo sobre mi cara. Matías palideció. Julián retrocedió lentamente de la consola y el micrófono comenzó a emitir el sonido de un corazón latiendo, acompasado, humano, imposible de falsificar. El reloj marcó las 00:19 cuando todas las luces se apagaron al mismo tiempo. Los técnicos del edificio aseguraron al día siguiente que no hubo corte eléctrico en el sector. El generador de emergencia nunca se activó. Pero lo más perturbador fue que, en las grabaciones de esa noche, además de los ruidos, se alcanzaba a distinguir una voz muy clara, que no era ni de Julián ni de Matías. No debieron responder. La voz era masculina, grave, arrastrada. Y provenía del micrófono cerrado de la cabina 2, que nadie había usado. Julián comenzó a investigar. Descubrió que Radio Horizonte había sido antes una estación militar en los años 70, durante la dictadura. En ese mismo edificio, según los archivos del municipio, se interrogaban y desaparecían personas. Entre las víctimas figuraba una joven periodista llamada Ana Rivas, detenida en 1974. Nunca se encontró su cuerpo. La tercera noche, Julián llegó solo. Matías se había negado a volver. En su lugar, lo acompañaba Claudia, la productora del programa. Durante los primeros minutos, todo parecía tranquilo. Hasta que el reloj marcó 12:33 de la mañana. El micrófono principal se encendió solo, y una voz femenina surgió directamente del aire, sin teléfono, sin consola, sin interferencia. Gracias por quedarte, Julián. Claudia gritó al escuchar su nombre. Las puertas se cerraron de golpe, y el cristal de la cabina comenzó a empañarse desde adentro, dibujando una silueta femenina con el dedo, como si alguien invisible escribiera sobre él. Por fin puedo hablar. Por fin alguien me escucha. Julián, aterrado, preguntó. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Solo, terminar lo que no pude decir al aire. En ese instante, la consola encendió todos sus canales, transmitiendo una grabación que nadie había cargado. Era un fragmento de noticiero de 1974. Una joven periodista, Ana Rivas, hablaba sobre violaciones de derechos humanos en un cuartel local. Su voz era idéntica a la que los había llamado las noches anteriores. No me dejaron transmitirlo, susurró Ana. Pero tú sí lo harás. Y luego, la señal se cortó completamente. A la mañana siguiente, los vecinos del sector escucharon en sus radios un ruido de fondo continuo en la frecuencia 103.9 FM. Era un zumbido suave, parecido a una respiración. Cuando técnicos revisaron la cabina, encontraron todos los equipos apagados. Julián estaba inconsciente en el suelo, con una cinta en la mano, donde alguien había escrito. Emitido al fin. En la grabación final, se escuchaba la voz de Ana, limpia y serena, despidiéndose con un mensaje estremecedor. A veces, las voces que no fueron oídas, regresan para encontrar su frecuencia. Radio Horizonte nunca volvió a transmitir de noche. Y quienes sintonizan 103.9 después de medianoche aseguran que, si escuchas con atención, una mujer susurra tu nombre y pregunta si puedes oírla. Habían pasado 5 días desde aquella noche en la que Julián Rivas fue encontrado inconsciente dentro de la cabina de Radio Horizonte.
Los médicos locales no hallaron explicación médica, su cuerpo estaba bien, sin golpes ni heridas, pero seguía en shock, con un estado de mutismo parcial. Solo pronunciaba, de forma intermitente, un nombre. Ana. Matías, su compañero, no volvió a la emisora. Decía que había algo allí dentro que lo observaba incluso con las luces encendidas. La radio, sin embargo, debía seguir funcionando. El dueño de la estación, un hombre mayor llamado don Ernesto Rivas, coincidencia de apellido con la periodista desaparecida, decidió reabrir los turnos nocturnos con otro locutor. Pero la noche en que se intentó retomar la programación, algo ocurrió. Cuando el técnico encendió la consola, se activó una grabación desconocida, titulada Ana-emitido. Nadie sabía quién la había subido. El archivo reproducía la voz femenina diciendo: "No cierren la frecuencia, todavía no". Segundos después, la consola se sobrecalentó y se apagó sola. Ante la insistencia de Matías, el periodista Cristóbal León, de un programa regional de investigación paranormal llamado Tras la Sombra, aceptó visitar la radio y documentar los hechos. Llevó consigo grabadoras digitales, cámaras térmicas y un detector de campos electromagnéticos. A las 22 comenzó el registro. El edificio de Radio Horizonte olía a humedad, madera vieja y óxido. Las paredes conservaban restos de cables antiguos y puertas de metal grueso, vestigios de su pasado como cuartel de interrogatorio militar. Cristóbal encendió la grabadora y empezó a narrar. Nos encontramos en la cabina principal de Radio Horizonte, Loncoche, donde testigos aseguran haber escuchado voces sin origen conocido. Mientras hablaba, un leve silbido comenzó a colarse por los audífonos. Matías levantó la mirada. El medidor de señal, aunque ninguna transmisión estaba activa, marcaba movimiento constante. Y entonces, en los parlantes de la cabina, una voz clara y femenina dijo: "Están grabando, igual que aquella noche". Cristóbal se giró hacia el técnico, quien negó haber tocado algo. Revisaron las frecuencias adyacentes, todas vacías. Sin embargo, el medidor de campo detectaba una fuerte concentración de energía justo detrás del vidrio que separaba la cabina del antiguo cuarto de archivo. Allí, entre cintas cubiertas de polvo, encontraron una caja metálica con etiquetas del año 1974. Dentro había grabaciones prohibidas de noticieros, denuncias de torturas, ejecuciones, desapariciones. Y una cinta sin etiqueta, marcada con una simple palabra: Ana. A medianoche, Cristóbal decidió reproducir la cinta Ana en vivo, grabando todo para su reportaje. El carrete giró con un chillido agudo y, después de unos segundos, se oyó la voz joven de una mujer leyendo un informe periodístico. Se han identificado 5 detenidos desaparecidos en la base de Loncoche, entre ellos una periodista de esta emisora, Ana Rivas. Luego, silencio. Y una respiración profunda. Si alguien escucha esto, no dejen que apaguen la radio. Es lo único que me mantiene aquí. El aire se volvió helado. El vidrio de la cabina se empañó nuevamente, como aquella noche. Y las luces del panel comenzaron a encenderse solas, una por una, como si una mano invisible las activara. Matías sintió que algo rozó su hombro. Cristóbal giró la cámara hacia él, y justo en ese momento, una figura translúcida femenina se reflejó en el vidrio del estudio. Tenía el cabello mojado, una mirada perdida y la ropa cubierta de tierra. El rostro, sin embargo, estaba medio descompuesto, como si hubiese pasado décadas bajo tierra. «No me callen otra vez», susurró la voz. «Déjenme terminar». La cinta se aceleró por sí sola. Durante los siguientes segundos, se escucharon golpes, gritos y sonidos metálicos, probablemente los últimos momentos de Ana Rivas durante su detención. Y luego, silencio absoluto.
La consola explotó en chispas. Cristóbal apagó todo. Pero en sus audífonos aún sonaba una voz. No debieron despertar la señal. Esa misma noche, la radio dejó de transmitir. El edificio fue cerrado por orden del municipio, alegando riesgo eléctrico. Pero la gente del pueblo contaba algo más. A las 0 en punto, cuando uno giraba el dial hasta el 103.9 FM, podía escucharse una voz femenina repitiendo las mismas frases de las grabaciones, acompañadas de una melodía distorsionada, como si viniera de otro tiempo. Los vecinos cercanos afirmaban ver luces dentro del edificio abandonado, y juraban oír una mujer hablar desde la cabina, aunque el sitio estaba vacío. Cristóbal León publicó su reportaje un mes después, titulado Frecuencia muerta, la voz que volvió del olvido. Pero lo extraño fue que, en la grabación final del reportaje, al revisar el audio original, la voz de Cristóbal no estaba. Solo se escuchaba la de Ana, leyendo la noticia que jamás pudo emitir. Un año después, Matías recibió una carta sellada a nombre de don Ernesto Rivas, el antiguo dueño de la emisora. El sobre contenía un casete y una nota escrita a mano. Ahora sabes por qué la dejé hablar. En la cinta, Ernesto confesaba haber sido militar en los años 70, responsable del cuartel que funcionó en esa misma casona. Reconocía haber interrogado y ejecutado a Ana Rivas, quien antes de morir le pidió una sola cosa. Déjame transmitir mi verdad, aunque sea después de muerta. Ernesto, consumido por la culpa, había comprado la emisora años después y mantuvo abierto el programa nocturno para que la frecuencia nunca muriera, esperando que algún día Ana encontrara la forma de hablar. Cuando Julián contestó esa llamada, la promesa se cumplió. En 2021, la radio fue demolida para construir una pequeña estación de autobuses. Pero durante las obras, los obreros hallaron algo bajo el piso de la antigua cabina, un esqueleto femenino envuelto en una manta azul, con una vieja grabadora entre los brazos. Dentro aún quedaba una cinta marcada con tinta corrida. Emitida al fin. El Instituto Médico Legal confirmó que los restos pertenecían a Ana Rivas, desaparecida en 1974. Y junto a ella, un pequeño papel amarillento decía: Gracias por escucharme. Matías, incapaz de olvidar lo vivido, se retiró del mundo radial. Pero cada aniversario de la muerte de Ana, conecta un viejo receptor en su casa de campo y sintoniza 103.9 FM. Durante los primeros segundos, solo hay estática. Luego, un susurro apenas perceptible. Buenas noches, habla Ana Rivas, esto es Voces en la Oscuridad. Y el sonido de la lluvia cubre todo lo demás. La frecuencia vuelve a morir, pero por unos instantes, la voz de una mujer olvidada encuentra su camino de regreso. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.